ir acostumbrándose, ¿no? Bien, entonces, vamos a empezar con este tema tan interesante que es la irrigación de la cabeza y del cuello. Es importante primero hablar siempre de dónde salen las ramas, qué significa ramas colaterales, qué significa ramas terminales. Importante que ustedes sepan esos términos. Cuando yo les diga o cuando alguien les diga ramas colaterales, ramas terminales. ¿Bien? Y ahorita vamos a ver ese detalle muy bien. Y como siempre, yo quiero que ustedes participen. Si tienen preguntas, háganlas las preguntas. Y vamos a avanzar con este tema que es la irrigación de la cabeza y del cuello. ¿Se ve, no? La pantalla, chicos. ¿Me confirma? Sí, se ve. A ver, antes de entrar en tema, la irrigación, ¿ya? ¿Qué es irrigación primeramente, chicos? Vamos a entrar aquí con el tema de irrigación. ¿Qué es irrigación para ustedes? A ver, para que no estén perdidos. ¿Qué es irrigación? ¿Mm? Cuando le llega un paquete vascular a algo. ¿Ya? Vasos sanguíneos es el complemento de vasos sanguíneos que llevan sangre para la alimentación y la oxigenación de los tejidos. Esa es la irrigación. Ya son vasos sanguíneos, tanto arterias como venas, que contribuyen a la nutrición y a la recolección de desechos de los tejidos, de los órganos y de todo el sistema, tanto óseo, muscular, todas las partes de mi cuerpo. Esa es la irrigación, chicos. Me da la irrigación y la alimentación arterial y me recoge los desechos de mi cuerpo. ¿Ya? Me los recoge todos esos desechos, lo que no sirve de mi cuerpo, de mi sangre, lo recoge por medio de las venas. ¿Listo? Entonces yo quiero que sepan muy bien eso. Que la irrigación está constituido por los vasos sanguíneos. ¿Ya? Por los vasos sanguíneos. Y cuando yo hablo de está constituido por los vasos sanguíneos, ¿ya? Anoten bien. La irrigación está constituida por los vasos sanguíneos. ¿Quiénes tenemos? A las arterias y a las venas, ¿ya? Ahora, yo quiero que ustedes sepan. Cuando ustedes veamos arterias, normalmente vamos a hablar de ramas colaterales, ¿ya? Ramas colaterales y ramas, aquí, terminales, ¿ya? ¿Se entiende lo que yo digo, no? Por ejemplo, digamos, pongámosles que esta es una arteria que se llama la arteria facial, ¿ya? Aquí vamos a poner, esta es la arteria facial. Todo este recorrido, toda esta arteria, se llama arteria facial, ¿ya? Anoten bien, todo el recorrido de esta arteria se llama arteria facial. Y lo que sale de ella, chicos, esto quiero que aprendan muy bien, y lo que sale de sus ramas que salen a sus lados, ¿qué se le denominan? Ramas colaterales, ¿ya? Las ramas que salen de sus lados, acá hay una rama, acá hay otra rama, acá hay otra rama, son ramas colaterales, pero sigue el trayecto de la arteria. Sin embargo, cuando es una rama terminal, en este caso la arteria facial o alguna otra arteria que es la arteria carótida externa, vamos a poner aquí como ejemplo, la arteria carótida externa, sigue, mide su trayecto de la arteria carótida y se divide y termina en dos arterias. O puede terminar en 3, o en 4, o en 5. Y termina el trayecto hasta aquí de la arteria. Y se vuelve después con otro nombre, ya sea otro tipo de nombre. En vez de arteria carótida externa va a recibir otro nombre. ¿Me entendieron hasta aquí, no? Cuando es unas ramas colaterales, cuando salen del propio trayecto, salen unas ramas que tienen sus propios nombres y sigue el trayecto de la arteria. Sin embargo, en las ramas terminales, la arteria y recibe otros nombres. ¿Se entiende este concepto básico de lo que es la irrigación? Chicos,
A ver cuánto hay. ¿Se entiende o no se entiende lo que quiero referirme de arterias, tanto colaterales como terminales? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Bien. Esto es lo importante que yo quiero que ustedes sepan. ¿Cuándo es? ¿Ya? Cuando la rama cambia, cuando la arteria cambia de nombre y termina su trayecto, se llama ramas terminales. Son las que salen. Estas son las ramas terminales que salen. Y las ramas que salen durante su trayecto, pero no cambia de nombre la misma arteria con la que está saliendo las ramas, se llaman ramas colaterales. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero decir. ¿Bien? Entonces, sabiendo todo eso, vamos a empezar. Ya avanzaron con esto con el doctor, ¿no? Me imagino. Toda la irrigación de la cabeza y del cuello avanzaron, ¿no? Sí, 11. Bien. Terminaron todo, ¿no? Tanto de la... Ahora están en qué tema ya van con el doctor. Y acabamos jueves. Ah, ya, ya. Bien. Entonces, miren, chicos. Todo inicia, la irrigación de la cabeza y del cuello está dada por dos grandes arterias. Ya, anoten bien. La irrigación de la cabeza y del cuello está dada por dos grandes arterias. La arteria carótida común, anoten bien, las arterias carótidas comunes, y las arterias subclavias. ¿Listo? Subclavias. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Toda la irrigación de mi cuerpo está dada por dos arterias. Digo, toda la irrigación de la cabeza, cuello, tanto de la cabeza como del cuello, está dado por dos grandes arterias. Las arterias carótidas comunes o primitivas y las arterias subclavias, tanto derecha como izquierda. Ambas me irrigan todo lo que es la cabeza y el cuello. ¿Ya? Y en el anfiteatro. Lo vamos a ver. ¿Ya? Y miren, la arteria, ¿dónde inicia todo su recorrido? Vamos a quitar aquí el esternón. Todo inicia donde les dije, ¿qué órgano es este? No me decía el riñón. ¿Qué órgano es este de aquí que están viendo? A ver. Corazón. ¿Qué órgano es este? Es el corazón. ¿Okay? Y del corazón hay una gran arteria que sale exactamente del ventrículo izquierdo. Hay una gran arteria que se llama, ¿cómo se llama esta arteria? Que es la más grande y la más... Arteria aorta. Arteria aorta, muy bien. Y tiene varias porciones, la arteria aorta, que es pregunta de examen. La primera porción de la arteria aorta, ¿qué se llama? Arteria ascendente, ¿ya? Porción ascendente de la arteria aórtica. Esta es una porción, o sea, una pequeña parte de esta arteria se llama arteria ascendente o porción ascendente de la arteria aorta. Esta de aquí, pequeño segmento. Pregunta de examen, no se olviden eso ahí cuando ya entremos a todo y vamos a hablar de estos detalles. Entonces no se olviden, la primera porción de la aorta se llama aorta ascendente. La segunda porción se llama callado aórtico, también llamado arco de la aorta. Miren aquí, de abajo para arriba, aorta ascendente, callado aórtico. ¿Ya? Todo esto se encuentra en la caja torácica. Bien, pregunta de examen ahora, chicos. Y anoten. ¿Cuáles son las tres ramas que se originan del arco aórtico? A ver, ¿quién se la sabe? ¿Cuáles son las tres ramas? Brachiocefálica, carótida. Bien. ¿Qué más? Común. Y esa es la subclavia derecha. Izquierda. Izquierda, perdón. Izquierda, miren. ¿Cómo va de anterior? Las ramas, mire, yo estoy viendo una vista anterior. Estoy viendo una vista anterior, mire, de las estructuras. Lo primero que veo que sale, ¿qué arteria es? Miren, este es el arco aórtico. Lo primero que veo que sale, ¿cómo se llama esta rama? Tronco brachiocefálico. Y un poco más atrás de esta arteria se llama
la arteria carótida común izquierda. Y más atrás de esta se encuentra otra arteria que se llama la arteria subclaviana izquierda. Así completo. Ya lo vamos a ver igual en el cadáver en la práctica. Mañana en el hospital. Lo vamos a ver. Entonces, miren, no se olviden. El arco aórtico, ¿ya? Tiene 3 ramas. Tronco brachiocefálico, arteria carótida común izquierda y arteria subclavia izquierda. ¿Se entiende o no se entiende? Tiene 3 ramas colaterales. ¿Ya? Son ramas que salen o cambió de nombre la aorta. ¿Cambió de nombre la aorta para que sea terminales o no? Aórtico sigue su trayecto, sigue con el mismo nombre, aorta. Entonces estas son ramas colaterales. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? No se olviden. Esto Sí. No se olviden esto es pregunta. ¿Ya? Entonces, el arco aórtico me da origen a 3 ramas importantes. El tronco brachiocefálico, o también llamada la arteria innominada. Arteria carótida común izquierda, anoten bien eso, izquierda. O carótida primitiva también. Y la arteria subclavia izquierda con nombre, ¿ya? Cuando si ese examen les toca bien. ¿Ya? No se olviden escribir estas 3 arterias, ¿ya? Por favor. Bien. Entonces ya hemos hablado del tronco brachiocefálico, arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. ¿Listo? Ahora miren lo siguiente. La arteria o el tronco brachiocefálico se divide en dos ramas terminales. ¿Qué arteria sería esta aquí? Miren. ¿Qué arteria yo estoy señalando? La subclavia derecha. Excelente. ¿Y esta de aquí? La carótida común derecha. Excelente. La arteria carótida común derecha. ¿Que está en qué parte de mi cuerpo? Está en la región del cuello. ¿Bien? Entonces, eso no se tienen que olvidar, chicos. Miren, que del tronco brachiocefálico se originan 2 grandes arterias. Arteria subclavia derecha y arteria carótida común derecha. ¿Dónde más hace ratito aquí? Arteria carótida común izquierda y arteria carótida común derecha. ¿Cuál es más larga? ¿Y cuál es más corta, chicos? A ver, ¿cuál es más corta? A ver, chicos, ¿cuál es más larga? ¿Qué arteria es más larga? ¿La arteria carótida común derecha o la del lado izquierdo? ¿El lado izquierdo? Excelente. Esa es pregunta de examen. ¿Cuál de estas 2 arterias entró en acuerdo con el examen? ¿Cuál de las 2 arterias de la arteria carótida común derecha e izquierda tiene una porción intratorácica? ¿Cuál creen? ¿La derecha o la izquierda? A ver. La izquierda. La izquierda. La izquierda. Muy bien, eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Que ustedes se imaginen topográficamente, miren, porque todo esto es el tórax. Todo esto aquí es el tórax. Y miren, la común izquierda está naciendo, tiene una porción pequeña que se llama arteria carótida izquierda. A veces bien rebuscada esa pregunta. Entonces, si le dicen cuál de las 2 arterias carótidas comunes presenta una porción intratorácica, ¿cuál van a decir? Arteria carótida común izquierda. ¿Listo? La izquierda es más larga que la derecha. La supera por aproximadamente 3 a 4 centímetros. ¿Bien? Entonces, esto de aquí no se tienen que olvidar, chicos, ¿ya? Por favor, anoten bien eso. Que la arteria carótida común izquierda es una arteria mediana y es más larga que la arteria carótida común derecha. ¿Dudas que tengan hasta aquí? Preguntas. Entonces, no se olviden. La arteria carótida común izquierda nace de su porción intratorácica.
Y la arteria carótida común derecha nace de la base del cuello. Nace de la base del cuello, exactamente por la bifurcación de la arteria o el tronco brachiocefálico, que aquí lo tenemos, ¿no? O sea, sale indirectamente, no sale de la arteria aorta. Y otra preguntita que le pueden decir, ¿cuál de estas arterias no pertenecen a las colaterales del arco aórtico? Y le pueden poner como que se incluye la arteria carótida común derecha. Y así los hace chipar en su examen. Entonces, esto de aquí tienen arteria carótida común derecha, sale del tronco brachiocefálico. Y la arteria carótida común izquierda nace del arco aórtico. ¿Se entendió o lo vuelvo a repetir? ¿Se entiende o no? A ver. Aún sí tengo una duda. Dígame. Lo que veo ahorita es que van de anterior a posterior. ¿Es así? ¿Quién va de O anterior a sea, posterior? las ramas colaterales de la aorta. Sí, anterior, posterior y lateral, ligeramente lateral hacia la izquierda, y la subclavia izquierda va posterior a la carótida común izquierda. ¿Ya? Mire, va posterior de adelante hacia atrás, en forma de una L. Gracias, Ausi. Muy bien. Eso muy bien, esos detalles tienen que fijarse, así como su compañero. Esos detalles, miren que lo estoy viendo como si fuera adelante y hacia atrás, sí, y así es, en el cuerpo. Lo vamos a ver en el cadáver, ¿ya? Es así. El tronco brachiocefálico es primero. Luego viene la carótida común izquierda. Y yo tal vez en su examen, yo dije, yo voy a amarrar esta porción de aquí. Este tronquito aquí voy a amarrar yo en su examen. ¿Y ustedes qué van a poner? Si lo amarro a este tronquito, van a poner que se llama tronco brachiocefálico, nada más. Igual me pueden decir arteria innominada, no pasa nada. Igual yo lo hago aceptar. ¿Ya? Entonces no se olviden, para su examen práctico, estos detalles quiero. Que vean ustedes cuál es lo más anterior y lateral. Arteria carótida común izquierda y subclavia izquierda, con nombre y apellido en su examen práctico. Si no le ponen izquierda o no le ponen derecha directamente, arteria carótida común, mal. ¿Ya? Van a poner arteria carótida común izquierda, si es que yo les amarro esta estructura. ¿Se entendió hasta aquí o no se entendió? Vamos a seguir entonces. Bien, chicos, entonces, aquí está la arteria carótida común derecha. Vamos a seguir a su trayecto. Tiene una porción que se llama la porción cervical. Y la carótida común izquierda tiene dos porciones, una intratorácica y una cervical. ¿Listo? Bien. Ya tenemos dos porciones en la izquierda y una porción en la derecha. Ahora, ¿qué es lo que me interesa aquí? Pregunta exacta. La arteria carótida común derecha e izquierda, ¿ya? Tienen sus dos ramas terminales. ¿Cuáles son? A ver. No es la maxilar interna y... No, es la facial y la... Hay una más, Frío. A ver. ¿Quién da más? No, ¿Quién da más? Externa e interna. Completo. A ver. ya, ¿verdad? Carótida interna y externa. Eso. Arteria carótida interna y externa. Eso no se tienen que olvidar nunca. Ahora yo les pregunto, ¿a qué nivel se bifurcan? Me acuerdo que entró eso en el examen. ¿A qué nivel? A nivel de C4. Excelente. A nivel de la vértebra cervical C4, a ese nivel se bifurca, ¿ya? La arteria carótida común en una interna y externa. Eso de ahí es lo importante. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? ¿O tiene alguna pregunta? A nivel de C4. ¿Ya? Eso no se olviden. Y miren, 1 centímetro a 2 del ángulo del cartílago tiroides también se bifurcan. También podemos tener esa referencia. Bien. ¿Cómo se relaciona? Medialmente, ¿con quién se relaciona? Lateralmente, eso ustedes lo van a estudiar muy bien y lo vamos a ver en la práctica. Ya el día de mañana. Bien. Entonces, mire, vamos rápidamente aquí. Justamente aquí en la bifurcación de la arteria carótida, tanto interna como externa, hay una ligera dilatación aquí.
¿Ya? ¿Cómo se llama esa ligera dilatación que se encuentra más pronunciado en la arteria carótida interna? A ver. Seno carotidio. Seno carotidio, muy bien. Y aquí, esto de aquí no respeta muy bien esta anatomía, pero aquí debería haber una bolita, un glomo. ¿Cómo se llama este glomo? Glomus carotidio. Excelente. Entonces aquí, a nivel de la bifurcación, tenemos dos estructuras importantes. ¿Ya? Miren una vista lateral, lo estoy viendo en una vista lateral de las arterias. Tenemos el seno carotidio, que es más pronunciado aquí a nivel de la carótida interna. Y tenemos aquí un glomo que se llama el glomus carotidio o cuerpo carotidio. Pregunta examen. ¿Dónde se ubica el glomo carotidio? ¿Dónde? En medio de la bifurcación. Excelente. Eso me acuerdo que estaba en mi examen. Entra en medio de la bifurcación de las arterias carótidas primitivas. Eso pone en nuestro examen. Así ponía la respuesta. Entonces ustedes tienen que poner el glomus o el cuerpo carotidio se bifurca a nivel, bueno, se encuentra a nivel de la bifurcación de las arterias carótidas primitivas. Y el seno carotidio se encuentra cerca de esa bifurcación, pero más acentuado a la arteria carótida interna en su primera porción. ¿Se entendió o no se entendió? ¿O lo vuelvo a repetir? Ustedes díganme, yo lo vuelvo a repetir las veces que ustedes quieran. Para eso está. ¿Se entendió o no se entendió? A ver, otra vez. La arteria, el seno carotidio, ¿dónde se encuentra normalmente? ¿Dónde se ubica? Más que todo. ¿Dónde se ubica? El seno carotidio. A ver. En la base de la carótida interna. Excelente. En la base de la bifurcación de la arteria carótida interna. Muy bien. En su base se encuentra, en su porción inicial. ¿Cuál es su función del seno carotidio? A ver, aquí lo quiero ver. ¿Cuál es la función del seno carotidio? Pregunta de examen. A ver. Es un... Controlar el... Es un... Y esto tienen que poner en su respuesta. ¿Cuál es la función del seno carotidio? ¿Cuál es su función? Es un varoreceptor, chicos. ¿Sabían ustedes? Es un varoreceptor que se encarga de aumentarme, de sentir la tensión arterial y poder enviarme señales para aumentar o disminuir la tensión arterial. Y así aumentar también y disminuir el ritmo o la frecuencia cardíaca. El ritmo cardíaco del corazón. Vean la importancia que tiene este seno carotidio en el control de la presión arterial y el ritmo cardíaco. Pregunta de examen. Eso de ahí no se tienen que olvidar nunca. ¿Se entendió o no se entendió? O lo vuelvo a repetir. A ver, yo les pregunto. Función del seno carotidio. Varoreceptor. Muy bien. Tiene una función varoreceptora. ¿Verdad? Función varoreceptora. ¿Qué significa eso? Va, de B. B grande de vaso sanguíneo. Entonces, controla la tensión arterial, la puede aumentar o la puede disminuir, y controla también el ritmo del corazón, la puede aumentar o la puede disminuir. ¿Saben cuándo pasa eso? Cuando ustedes corren, a ver, troten, corran rápido, y su corazón, ¿cómo late? Fuerte, tum, 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 y sus arterias están bombeando. O a ver, ustedes corran rápido. Y quédense un rato a descansar y están bombeando esas arterias. ¿Y quién detecta ese aumento de bombeo de mi corazón? Los varoreceptores. Y dicen, ay no, este de aquí está descansando después de haber corrido, dicen estos varoreceptores. Entonces voy a bajar esa tensión arterial y la baja la tensión arterial. La presión arterial la baja y el ritmo cardíaco también la baja. O sea, bien la importancia que tiene este seno carotidio.
¿Ya? Entonces, no se olviden eso. La importancia clínica que tiene este seno carotídeo de controlarme la presión arterial y el ritmo cardíaco del corazón. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Dudas que tengan? ¿Se entiende, chicos, o no se entiende? A ver, ¿o no se me escuchó? No sé si solo era el Oxy, pero al parecer se le cortó unos minutos el audio. Eso tienen que decirme después. ¿Cuál es la función del seno carotídeo? A ver. A ver. ¿Nadie se la sabe? ¿Cómo pues? Cumple una función vasoreceptora. Ya, y esa función vasoreceptora, ¿qué me hace? Se encarga de aumentar la presión arterial. Y el Se ritmo encarga de cardíaco. controlar, de regularme la tensión arterial. Se encarga de regular, anoten bien, regular la tensión arterial. Y también se encarga de regular el ritmo cardíaco de mi corazón. ¿Ya? Así cuando ustedes la ven a ella o a él, se les aumenta el ritmo cardíaco. ¿No ven? ¿Sí o no? ¿Quién se encarga de regular esa, de aumentar esa presión? El seno carotídeo, pues. Vean cuánta importancia tiene este seno carotídeo. ¿Ya? ¿Dudas que tengan, chicos? ¿Preguntas? Principalmente está inervado por el nervio glosofaringeo. ¿Ya? Ojo, junto con el vago, con el nervio vago. Si es que le pregunten en su examen. Y acá está otro. El glomus carotídeo. ¿Cuál es la función de este glomus carotídeo? ¿Cuál es la función del glomus carotídeo? A ver, ¿quién estudió? ¿Quién leyó algo? Es ver los niveles de dióxido de carbono y oxígeno. Excelente. Controla, el glomus carotídeo controla la concentración de dióxido de carbono en el cuerpo. O sea, cumple una función quimioreceptora. Noten bien eso. Quimioreceptora. ¿Por qué yo les pongo esto, chicos? ¿Por qué les explico harto? Porque esto entra como su examen. En su examen teórico, en quimioreceptora, una función quimioreceptora. ¿Por qué? Porque me va a controlar los niveles de dióxido de carbono, CO2, en mi sangre. Y si hay mucho CO2 en mi sangre, ¿qué va a hacer ustedes qué van a hacer? A ver, si hay mucho dióxido de carbono en mi cuerpo, va a aumentar su frecuencia respiratoria. Van a estar aumentando, así como aumentando la frecuencia respiratoria. Comúnmente en pacientes que tienen algunos problemas respiratorios, neumonías, tuberculosis, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces controla y mide la cantidad de dióxido de carbono que se encuentra en mi sangre. Esa es la función del glomus carotídeo. ¿Y dónde se encuentra el glomus carotídeo? ¿Dónde se encuentra, chicos? En la bifurcación. Es en plena bifurcación de las arterias carotídeas primitivas. Y el seno carotídeo, pero más pronunciado, a la arteria carotídea interna. ¿Ya? Todavía se olviden, entra como excepto. O para Ausi, ¿sí? carótida primitiva y carótida común son lo mismo, ¿no? ¿O no? Sí, es lo mismo, chicos, lo mismo. Ya no se chipen con esos términos. Es lo mismo. ¿Ya? Bien. Vamos a irnos ahora a lo que nos interesa. Voy a poner a cargar mi celular un rato. Ya. Vamos a ver ahora lo que nos interesa y lo que va a entrar en su examen. ¿Dudas que tengan de esto? ¿Alguna pregunta?
Seno carotidio, glomus carotidio. Ninguna, ¿no? La arteria carótida externa. La arteria carótida externa tiene ramas colaterales y ramas terminales, ¿ya? Y esto es lo que yo quiero que ustedes vean el día de hoy. Ya vamos a poner los siguientes órganos. Esta es la glándula tiroides, ¿ya? Que se encuentra a nivel del cuello. El único órgano endocrino que se encuentra a nivel del cuello junto con las glándulas parótidas. Vamos a hablar pronto de la glándula tiroides, pronto, ¿ya? Primero yo quiero que sepan esto. De la arteria carótida externa, la primera rama que nace, pregunta de examen, ¿cuál es la primera rama que nace de la arteria carótida externa en su porción, en su base de la arteria carótida externa? ¿Cuál es la primera rama? La arteria tiroidea superior. Muy bien. La arteria tiroidea superior es la primera rama que nace de la arteria carótida externa, en su base. Y esa arteria tiroidea superior minerva el polo superior de la tiroides. ¿Ya? Ahora bien, este atlas no está completo. La arteria tiroidea superior tiene ramas colaterales y ramas terminales. ¿Ya? ¿Cuáles son sus dos ramas colaterales? A ver, ¿quién me las dice? A ver, ¿cuáles son las dos ramas colaterales de la arteria carótida, de la arteria tiroidea superior? La infracleidoidea y la esternomastoidea, perdón. ¿Ya? La rama esternocleidomastoidea, ¿ya? Y una rama, que fue, me acuerdo, pregunta de examen. La arteria laringea superior. La arteria laringea superior. Entonces no se olviden esa arteria. Se llama laringea superior. ¿Ya? ¿Qué me hace esta arteria laringea? Sí, laringe, a toda esta laringe de aquí, y me lo irriga. Así como los músculos de la laringe, entre otros. Entonces no se olviden esto. La arteria tiroidea superior da dos ramas colaterales. La arteria esternocleidomastoidea o rama esternocleidomastoidea y una rama que se llama la arteria laringea superior. ¿Ya? ¿Y sus ramas terminales cuáles son? Son tres. Rama anterior. ¿Qué más? Rama posterior y rama lateral. Son tres las ramas que forma la arteria tiroidea superior. Y la rama anterior me da origen a una rama que se llama la arteria laringea inferior, que algunas veces se le considera como parte de las arterias colaterales de la tiroidea superior. ¿Ya? Está aquí la laringea inferior. Y laringea inferior. ¿De dónde derivan? ¿De qué arteria? ¿De qué arteria deriva la arteria laringea superior e inferior? Que me irrigan la mayor parte de la laringe. A ver, eso es importante. ¿De quién derivan? De la tiroidea superior, pues chicos, ¿no? De la arteria tiroidea superior, de ahí deriva. De esta rama de aquí, de esta rama colateral de la arteria tiroidea superior, que me irriga la porción o el polo superior de la tiroides, nace la arteria laringea superior e inferior y las ramas esternocleidomastoideas. ¿Se entendió o no se entendió? O lo vuelvo a repetir. ¿Se entendió? ¿Puedes repetir las ramas terminales, por favor? Bien. Las ramas terminales son tres. Anterior, posterior y lateral. Ramas terminales de la arteria tiroidea superior. De la porción anterior nace una arteria que se llama la arteria laringea inferior, que a veces se le considera como parte de las ramas colaterales de la arteria tiroidea superior. A veces se las considera, normalmente. Entonces, para yo no chiparme, directamente digo que la arteria tiroidea superior me da origen
a la arteria laringea superior, laringea inferior y a las ramas esternocleidomastoideas. ¿Se entendió o no se entendió? Muy importante saber cuántas arterias hay aquí a nivel que me irrigan la tiroides. Porque si ustedes quieren ser cirujanos, van a querer retirar la tiroides. Entonces ustedes tienen que ligar estas arterias para que no sangren y así ustedes tengan una vida exitosa. ¿Se entiende o no se entiende hasta aquí? ¿Cuál es la importancia clínica de estas arterias? ¿Sí? ¿O se perdieron? Entonces, Oxy, ya no se toma en cuenta las ramas terminales, sino solamente las ramas colaterales. Sí, directamente, más mejor, porque las ramas terminales son pues lateral, posterior, ¿y quién va a preguntar eso en un examen? Digamos, ¿no? Directamente en la cirugía, ¿qué se hace? Se liga esta arteria tiroidea superior y ya está, ¿no? Aunque también hay riesgo de que la arteria laringea superior que está por aquí también se camplee, entonces lo vamos a amarrar de aquí más abajito, ¿no? Para que no perjudique la laringe. Y eso es en cirugía, ¿ya? Entonces lo que aquí interesa son sus ramas colaterales, que son laringea superior, laringe inferior y la rama esternocleidomastoidea. ¿Ya? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, se entendió. Bien, ya. ¿Alguna pregunta a los demás? Ya. Sencillo, ¿no? Arteria tiroidea superior. Me irriga el polo superior de la glándula tiroides. Ya está. Del lado derecho, si es que yo les amaba la estructura en su extremo, van a poner arteria tiroidea superior del acceso. Listo, a ver. Vamos a irnos con la otra arteria que nace a 1 a 2 milímetros de la misma tiroidea superior. Y la tenemos aquí a la arteria lingual. Igual la anatomía no está bien aquí escrita. ¿Ya? La arteria lingual. La arteria lingual, chicos, nace de la parte media, mire, se dirige de la parte medial de la arteria carótida externa. Mire, se dirige medial hacia la mandíbula inferior, hacia la base de la lengua. Ya, mira, ahorita voy a poner ahí la lengua y ahí se va a ver, miren. Ahí está, ¿no ves? La lengua está irrigada por esta arteria, que es la arteria lingual. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes sepan de esta arteria, chicos? Es que tiene ramas colaterales y ramas terminales, que es pregunta de examen. ¿Cuáles son las ramas colaterales de la arteria lingual? A ver, pregunta de examen, no se olviden. ¿Cuáles son? La supraoidea y dorsal de la lengua. Excelente. Esta de aquí se llama supraoidea, debería estar por aquí. Supraoidea, porque está el hueso que se llama ioides. Arteria supraoidea. Y la otra es la arteria dorsal de la lengua. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las dos ramas colaterales? Supraoidea y dorsal de la lengua. ¿Ya? Dos ramas colaterales que nacen de la arteria lingual. Mire que aquí la estoy marcando de azul. De celeste, ¿no? La están viendo de celeste. Esta es la arteria lingual, que nace, rama colateral de la arteria carótida externa. Esta es la arteria carótida externa y tiene su rama colateral, que es la arteria lingual. ¿Cuáles son sus dos ramas terminales, chicos? La arteria sublingual, porque ahorita voy a poner aquí un órgano. La arteria sublingual, que me irriga la parte, ¿qué tal? Que me irriga la parte de la glándula sublingual, chicos. ¿Ya? No se olvide. Que me irriga la glándula sublingual, chicos, que es importante para secretar saliva. ¿Quién me irriga? La rama de la arteria lingual. Esta es la arteria lingual, mire, se va hacia la lengua. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya hemos visto
que la arteria lingual tiene mucha importancia en la irrigación de la lengua. Su mismo nombre dice, ¿no? ¿Y cuáles son sus dos ramas colaterales? Arteria suprayoidea, repasando, y la arteria dorsal de la lengua, que me va a irrigar la porción de la base y el dorso y la epiglotis, parte de la mucosa del epiglotis y la lengua, ¿ya? ¿Qué más? Y tiene dos ramas terminales. La arteria sublingual, estaba saliendo por aquí la arteria sublingual que me irrigaba la glándula sublingual. Y la otra arteria que se llama la arteria profunda, aquí lo van a ver, la arteria profunda de la lengua es rama terminal de la arteria lingual que se encarga de irrigarme los músculos de la lengua, ¿ya? Y la mucosa de la lengua. ¿Se entendió o no se entendió? Este es músculo y este es mucosa. Entonces, eso de ahí no se tienen que olvidar nunca. Entonces, si yo les pregunto, ¿la arteria lingual es rama colateral de quién? La arteria lingual es rama colateral de quién? Carótida externa. Excelente. Y así de sencillo. Bien. Vamos a continuar antes de que se me gasten los megas. Si más rato se me corta, yo vuelvo a entrar, ¿ya? Al Zoom. Entonces, esto de aquí, arteria lingual. Llega la parte de la lengua. ¿Qué otra arteria tenemos? Falta aquí una arteria que es interesante e importante y no está. No está en este acta. Falta una arteria. ¿Cómo se llama esa arteria que va? A ver, ¿qué es esto? Esta, no. Falta una arteria que se llama la arteria faringe ascendente. A ver, por aquí, miren. Debería estar saliendo por aquí. Arteria faringe ascendente. Pregunta de examen. ¿Cuál es la rama más importante que nace de la arteria laringea faringe ascendente? Que es rama colateral de la arteria carótida externa. A ver. Arteria. La meninge posterior. Excelente. La arteria faringea ascendente da origen a la arteria meningia posterior. Pregunta de examen. ¿De dónde deriva la arteria meningia posterior? Me acuerdo que entró igual en el final. Deriva de la arteria faringea ascendente. ¿Listo? Eso de ahí no se olviden, por favor. La arteria faringea ascendente sale de la arteria carótida externa. ¿Ya? Sale esa arteria faringea ascendente que va de atrás hacia adelante. Digo, va de atrás hacia arriba. Y me da una rama muy importante que se llama la arteria meningia posterior. Que son importantes esas meningias para poder irrigarme y alimentarme las meninges del cerebro. ¿Listo? ¿Y por dónde pasa la arteria meningia posterior? A ver. ¿Por dónde pasa? Creo que por el agujero yugular. Excelente, por este agujero que se llama agujero yugular o rasgado posterior. Pregunta de examen igual. Que entró en otros años. No entró en mi año, pero entró en otros años. ¿Listo? Esas cositas no se tienen que olvidar, esos detalles. ¿Y por qué es importante? ¿Para qué es importante que yo sepa que entra por ese hueco? Porque esa arteria tiene mucha importancia clínica en la formación de los hematomas cerebrales. ¿Ya? Entonces, para eso ustedes se lo tienen que saber así, flash, porque le van a preguntar en el internado también. ¿Ya? Entonces, no se olviden eso, que tiene mucha importancia clínica. La arteria faringea ascendente, que está por aquí, es rama colateral de la arteria carótida externa. Sí. Listo, chicos. Otra rama. Dudas que tengan, preguntas. Para que sigamos. Sí. Aquí. ¿Puedes repetir las ramas colaterales y terminales de la arteria lingual? Por favor. Ya. La arteria lingual, chicos, aquí también. La arteria lingual. La arteria lingual tiene dos, ya hemos hablado, tiene dos ramas colaterales y dos terminales. La primera rama colateral se llama la arteria suprayoidea, que está, mire, por encima del hueso hioides.
y otra que se llama la arteria dorsal de la lengua. Esas son ramas colaterales. Y las ramas terminales son las siguientes. La arteria sublingual, que se va a la glándula sublingual, y la arteria, son varios nombres, chicos, a uno le chipa, ¿no? Y la arteria profunda de la lengua, que es la más importante para irrigarme la mucosa y los músculos de la lengua que están irrigados por el nervio hipoglótico. Eso yo quiero que ustedes aprendan bien. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las dos ramas terminales de la lingual, chicos? A ver. ¿Cuáles son? Las Las dos ramas terminales de la lingual. Sublingual. Y la profunda de la lengua. ¿Ya? Y sublingual y eso, la arteria profunda de la lengua, que es la más importante para irrigarme los músculos de la lengua que están inervados por el nervio hipoglótico. Bien, ahora sí, vamos a seguir. Arteria faríngea ascendente, listo. Una rama que se llama la arteria meningia posterior y ya estuvo, ¿no? Vamos a irnos con la otra arteria que se llama la arteria facial. Esta es la que a mí me gusta. La arteria facial, chicos, miren, es una arteria muy importante para irrigarme los músculos faciales. Y acá hay 3 preguntas de examen, chicos, en esta arteria nomás. A ver, primeramente tenemos que ver que la arteria facial nace anteriormente o en el borde, en la cara anterior de la arteria carótida externa. Mire, nace anteriormente y se dirige hacia abajo, lateral y otra vez medial y superiormente. Entonces vean cómo es ese trayecto de esa arteria. Y tiene curvaturas. La arteria facial tiene 3 curvaturas importantes. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las 3 curvaturas más importantes de la arteria facial? A ver. Primera curvatura que va de arriba hacia abajo. ¿Cómo se llama esta curvatura? Primera curvatura vamos a poner. Es curvatura faríngea. Otra que pasa por la mandíbula. Vamos a ponerle 2. Curvatura mandibular. Mandibular, porque me abraza al cuello de la mandíbula y me abraza al músculo macetero. Tercera curvatura, ¿cuál es? La curvatura facial. Pregunta de examen. Si es que le ponen curvatura estilo faríngea, mal. Si le ponen curvatura nasal, mal. Excepto, ¿ya? Eso no son las curvaturas. Las curvaturas son 3. A ver, vamos a nombrarla otra vez. ¿Cuáles son las 3 curvaturas de la arteria facial? Primero, curvatura faríngea. ¿Ya? Curvatura faríngea. Segunda curvatura, curvatura mandibular. Y tercera curvatura facial. ¿Ya? Estos 3 no se olviden. Curvatura faríngea, mandibular y facial. Anoten esas preguntas que les estoy diciendo, chicos, por si entran en su examen. ¿Ya? No se olviden. Son 3 preguntas. Curvatura facial, mandibular. Listo. Preguntas hasta acá. Dudas y preguntas que te... ¿Ninguna? Toca. Bien. Entonces la arteria facial, chicos, tiene ramas colaterales también. ¿Listo? Ya vimos la primera pregunta de examen, ya vimos. Les dije que había 3. A ver, la arteria facial, chicos, como su mismo nombre indica, irriga la mayor parte de los músculos de la cara. Y tiene una ramas colaterales que se llama rama submentoniana, que me irriga a la glándula submandibular. Pregunta de examen también. Ya está 2. ¿Qué rama o qué arteria me irriga la glándula submandibular? ¿Qué van a poner ustedes?
¿Qué arteria me irriga la glándula submandibular? ¿Qué arteria van a poner en su examen? La Arteria, facial. la facial, chicos. ¿Ya? Eso no se tiene que olvidar, que la facial me irriga la glándula submandibular. Y la glándula sublingual, ¿quién me la irriga? ¿Quién me la alimenta? La arteria lingual, ¿no? Así de sencillo. ¿Ya? Bien, entonces, otra rama, mire, va ascendiendo y tiene ramas de la labial inferior, labial superior, la rama facial transversa, ¿ya? Ah, sí. Y aquí una, ¿sí? ¿La rama submandibular es rama colateral o terminal? La rama submandibular es colateral, ¿ya? Colateral. Así como también esta rama, la rama lingual inferior, la lingual superior, la pterygoidea, la macetera, etcétera, etcétera. Las submentonianas son ramas colaterales. Pero esto es lo que me interesa a mí, mire, la arteria la arteria facial, una vez que dio una rama aquí que no se ve aquí, que se llama la arteria nasal lateral. Por aquí debería haber una rama que se llama la arteria nasal lateral, que no se ve aquí, en este atlas. Una vez que la arteria facial dio origen a esa arteria que se llama arteria nasal lateral, se vuelve y da origen a su rama terminal, que es la arteria angular. Pregunta de examen. ¿Ya? Ahí están 3 preguntas de examen. La arteria angular, chicos, es rama terminal de la arteria facial. Eso de ahí no se tienen que olvidar. Arteria angular es rama terminal de la arteria facial. ¿Ya? Rama terminal de la arteria facial es la arteria angular. Y la arteria angular se anastomosa, o sea, se une con otra arteria que se llama la arteria dorsal de la nariz. Pregunta también de examen. ¿Ya? No, bien, entonces, la arteria angular, la arteria oftalmica. Ya, guías en la cara, a nivel estético, cirugía. ¿Se entiende o no se entiende? Disculpe, Austin, ¿será que puede volver a repetir, por favor? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Ya. ¿No se me escuchó bien o cómo? Ya, a ver. Sí, un poquito en Ah, la rama dorsal de la nariz. ya, entonces le decía que la rama dorsal de la nariz, que es rama colateral de la arteria oftálmica, se une con la arteria angulada, ¿ya? Que es rama terminal de la facial. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la rama terminal de la arteria facial? ¿Qué van a responder ustedes? La angular. La arteria angular. ¿Y con quién se anastomosa? ¿Con quién se une? Con la arteria Dorsal de la nariz. dorsal de la nariz, ¿ya? Y antes que ¿sí?
Aló, aló, ¿se escucha mi audio? Se cortó mi internet. ¿Se escucha? Sí, recién se escucha, auxiliar. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Hoy, ya. Entonces, para continuar, ¿cuál es la rama terminal de la arteria facial? ¿Cómo se llama la rama terminal de la rama facial, de la arteria facial? Arteria angular. Muy bien. ¿Y se originó gracias a qué colateral? Cuando salió, ¿qué colateral? Se originó la arteria angular tras que antes se originó otra arteria que se llamaba la arteria nasal dorsal. Digo, nasal lateral, ya que es rama colateral de la arteria facial. Y desde ahí se convirtió la arteria facial en arteria terminal, que es también llamada arteria angular. ¿Listo? Eso de ahí no se tienen que olvidar. La arteria angular ustedes mismos la pueden tocar, miren. Hasta yo me toco, yo lo puedo sentir esa arteria angular, como pasa. ¿No? Ustedes tóquense a ver a los lados de la nariz y ahí lo pueden ustedes palpar, la arteria angular. Listo. Disculpe, que tengan. ¿Sí? ¿Será que puedes repetir por qué se originó la arteria angular, por favor? Ya. Primeramente, aquí estaba la arteria facial, ¿no? De la arteria facial salía una rama colateral que se llamaba la arteria nasal lateral. ¿Ya? Una vez que se originó esa arteria nasal lateral, recién la arteria facial se volvió arteria angular. ¿Me entendiste, no? Recién se volvió. La arteria facial se volvió arteria gracias a que antes salía una arteria que se llama nasal lateral. Y tras que nació esa arteria, la arteria angular la arteria facial cambió de nombre arteria angular. ¿Listo? Y esa es su rama terminal de la arteria facial. ¿Listo? Esto de aquí no se tiene que olvidar. Nunca. Arteria angular. Lo van a ver ustedes en su internado también. Y algunos traumas que hay a nivel de aquí. Algunos, por ejemplo, cuando juegan pelota o cuando se golpean con algo en la cara. Lo primero que sangra es esta arteria, la arteria angular. ¿Ya? Y forma aquí como un moretón en la cara. Y es porque sangró la arteria angular. O junto con sus capilares que dan. ¿Ya? Entonces nos salimos de la arteria facial y nos vamos a lo siguiente. Nos vamos aquí. No, las ramas terminales todavía. A ver. Nos vamos aquí a la arteria auricular. No tiene gran importancia la arteria auricular, ya que pasa por detrás nomás de la oreja. Y a veces da origen a una rama que se llama la rama estilomastoidea. Es inconstante. Arteria auricular posterior. ¿Listo? No tiene mucha importancia, pero también es rama colateral de la arteria carótida externa. Otra rama muy importante, que se llama aquí la arteria occipital. Rama colateral de la arteria carótida externa, que nace en su parte posterior, miren. Nace en su parte posterior. Se dirige, miren, de su parte posterior hacia atrás y medialmente. Entonces, ¿cuáles son las ramas colaterales de la arteria occipital? A ver, ¿quién me las dice? ¿Entre las musculares? Muy bien, las arterias musculares, que me van a ir al músculo esternocleidomastoideo, al supraespinoso, a los músculos longísimos, a los esplenios, a todos esos músculos que se encuentran cerca de la región occipital y del cuello, me los va a irrigar la arteria occipital. ¿Y cuáles son sus dos ramas terminales? Son las dos, una rama medial y una rama lateral. Y esas son sus ramas terminales, me irrigan el músculo occipitofrontal y los músculos que se encuentran a nivel de la articulación atlanto-occipital. Y ya estuvo. Esa es su única importancia de la arteria occipital. ¿Se entendió? ¿Puedes repetir las terminales, por favor? Ya, las terminales de la arteria occipital son dos. Una rama medial, que está a la línea media, y una rama lateral, que se aleja de la línea media. Esas son sus dos ramas terminales de la arteria occipital. Y me irrigan el músculo occipitofrontal. Exactamente en su porción occipital. ¿Ya? Eso entonces no se olvide. Me irrigan el cuero cabelludo y ya.
y nada más. ¿No tiene ramas colaterales? Tiene algunas inconstantes como la arteria estilomastoidea. Tiene que es inconstante también, tiene ramas musculares, pero no son de mayor importancia. ¿Ya? La arteria occipital. Directamente pasa por aquí por una escotadura, eso sí. Por aquí por una Esa escotadura. arteria no irriga a la parótida, ya que está por ahí en su misma altura. Eso sí, tiene algunos ramos. Ramos pequeños tiene. Da ramos igual a la arteria parótida, porque pasa por su lado, ¿no? Por su borde pasa la arteria occipital. Y miren, también aquí pasa por un surco. ¿Cómo se llama este surco? A ver, anatomía de hueso. ¿Quién se acuerda? Yuxtamoides. A ver, ¿Cuál? es el ¿Cómo? hueso temporal. ¿Cómo se llama este surco por donde pasa la arteria occipital? ¿Se acuerdan o no Surco se acuerdan? digástrico. Eso, muy bien, por el surco digástrico, por ahí está pasando también la arteria occipital. Muy bien, perfecto. Listo, chicos. Ahora vamos a seguir con su trayecto de la arteria carótida externa. Miren, seguimos con su trayecto, chicos. Y acá hay una glándula. Justamente iba a tocar ese tema. Acá hay una glándula, chicos. Miren. ¿Cómo se llama esta glándula? La glándula más grande que tenemos en nuestro cuerpo, digo, en salival más grande que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cómo se llama? La glándula parótida, ¿no? La glándula parótida. A ver, repasemos anatomía. Tiene un conducto que se llama conducto de Stenum. ¿A qué músculo me perfora el conducto de Stenum? A ver, ¿a qué músculo? Bucinador. Músculo bucinador, muy bien. ¿Y dónde se inserta el Stenum? Segundo Ahí molar también, superior. ahí mismo se ve. Se lee en punto molar superior. Eso ahí no se tienen que olvidar que son también preguntas de examen. Y este conducto aquí se puede obstruir. Van a ver ustedes. En patología, cuando se obstruye estos conductos, y me lo va a inflamar a la glándula parótida. ¿Bien? Entonces ya van a ver eso más adelante. Ahora miren aquí. La arteria más profunda, como pregunta de examen dentro, la arteria más profunda que pasa por la glándula parótida, ¿cómo se llama? A ver, ¿cuál es la arteria más profunda que pasa por la glándula parótida? La arteria carótida externa, chicos. ¿Está bien eso ustedes? Miren. Ahí está, miren, por ahí está pasando la arteria carótida externa. Esa es la que pasa profundamente a la glándula parótida. ¿Bien? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuál es la arteria entonces que pasa profundamente a la glándula parótida? ¿Cómo se llama esa arteria? La carótida externa. Muy bien, la arteria carótida externa. ¿Y cuál es el nervio que me divide a la glándula parótida en dos porciones? Una porción superficial y una porción profunda. A ver, ¿cuál es ese nervio? Facial. Facial. El nervio facial. Es el que me divide la glándula parótida en dos porciones. Porción superficial y una porción profunda. Y es que les preguntan eso en su examen. ¿Y cuál es la estructura anatómica más profunda de la glándula parótida? Es la arteria carótida externa. Eso no se olvide. ¿Ya? Cuidado que después le pregunten en su examen, porque así es la pregunta trampa. ¿Cuál es la arteria más la estructura anatómica más profunda que pasa por la glándula parótida? ¿Y cuál es la estructura que divide la glándula parótida en una porción superficial y profunda? Y ese es el nervio facial. ¿Ya? Entonces eso no se olvide. Si es que les entra así la pregunta en una porción superficial y profunda, obviamente ya es nervio facial, ¿no? Listo. ¿Dudas que tengan, chicos? Preguntas. Estoy abierta a sus preguntas. Preguntas que tengan. ¿Ninguna? Bien. Todo claro, entonces ya están hachas para su examen. Bien.
A ver. Entonces yo les pregunto, ¿cuáles son las dos ramas terminales de la arteria carótida externa? A ver, nos vamos a ver ahí. A ver, ¿cuáles son las dos ramas terminales de Temporal la superficial. externa? ¿Ya? ¿Qué más? Ya no sé. Y la arteria maxilar interna. ¿Ya? ¿Cuáles son las dos ramas terminales entonces de la carótida externa? Pregunta de examen. Temporal superficial y maxilar interna. Eso de ahí no se olviden, son las dos ramas terminales de la arteria carótida externa, anoten. ¿Y a qué nivel se bifurcan? 4 centímetros aproximadamente del ángulo de la mandíbula. ¿Listo? Se bifurca la arteria carótida externa en dos ramas. Temporal superficial y en la maxilar interna. De estas dos ramas son muy preguntadas en los exámenes. Estas dos ramas. ¿Por qué? Porque son las que tienen mayor superficie de irrigación. ¿Ya? Entonces no se olviden. Dudas que tengan, chicos. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Cuáles son las dos ramas terminales de la carótida externa? ¿Cuáles son? La temporal superficial y maxilar interna. ¿Y a qué nivel se bifurcan? ¿A qué nivel se bifurcan? A ver. ¿A qué nivel se bifurca la temporal superficial y la maxilar? 4 centímetros de la bifurcación. Excelente. 4 centímetros 4 centímetros del ángulo de la mandíbula se bifurca la arteria carótida externa en dos porciones, temporal superficial y maxilar interna. Vamos a irnos con la temporal superficial. No, aquí no. La temporal superficial, chicos, tiene 3 ramas colaterales y 2 ramas terminales. Ya, anoten bien eso. La arteria temporal superficial, en resumen, me irriga la mayor parte del músculo temporal, que es un músculo masticador. ¿Ya? Y esta arteria temporal superficial tiene 3 ramas colaterales, que es pregunta de examen. Una muy importante, importantísima, que se llama la arteria facial transversa. Esto de aquí, me acuerdo que me trae mi examen, y yo cabalín a ver facial transversa, y varios le pusieron arteria facial. ¿Ah? Entonces, la arteria facial transversa es rama colateral de la arteria temporal superficial. Eso de ahí no se tienen que olvidar. ¿Ya? Es rama colateral de la arteria temporal superficial, la rama facial transversa. O versa de la miren por dónde pasa, ¿no? Muy bien. La otra rama cigomático orbitaria que pasa 2 ramas colaterales. ¿Cuál era? ¿Cómo se llama esta arteria? A ver, chicos, ¿cómo se llamaba? ¿El transverso? No, ya la hemos elegido y aquí está la Cigomático orbitaria. ¿Esta cómo se llama? Arteria temporal medial. ¿Sí? Si puede repetir, se le cortó, por favor. Orbitaria, que se va a la región de la tiempo. Se me corta mucho el internet, a ver qué será. Está full aquí. Me llegó un mensaje, por eso se corta. A ver.
Me avisa nomás si es que se corta, ¿ya? Entonces, las tres ramas colaterales de la arteria temporal superficial son tres. Arteria facial transversa, temporal media y la arteria cigomático orbital. ¿Listo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuáles son las tres ramas colaterales de la arteria temporal superficial? ¿Se entendió o no? ¿Se podría volver a repetir? ¿Se volvió a cortar? No me digas. ¿Aló, aló? ¿Se escucha o no? Todo bien, todo bien. ¿Está bien o no? A ver, confírmeme. Sí, sí, sí. Ya. Entonces tiene tres ramas colaterales, les decía. La arteria temporal superficial, facial transversa, temporal media y arteria cigomático orbital. Tres ramas colaterales. ¿Ya? Por favor, anoten esas tres porque pueden entrar en su examen. ¿Listo? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, Oxy, se entendió. Bien. Quiero que todos entiendan. ¿Ya? Es importante porque en el cadáver, si tienen dudas, pregunten. ¿Ya? Si tienen dudas, pregunten. Para eso estamos nosotros. Porque en el cadáver no se ve esto. En lo que yo estoy hablando aquí, si es que se ve esta arteria, esta ramita así, facial transversa, la voy a amarrar. Así que pregunten. ¿Ya? A ver. Bien. ¿Sus ramas terminales cuáles son? Sus ramas terminales son las siguientes. Anote. Dos arterias. Aquí. Arteria frontal o anterior y arteria parietal anterior y rama posterior. O también llamada rama temporal superficial. No hay mucho de esto. Que tengan. Aquí miren. Vamos a ir entonces rápidamente a la arteria maxilar interna. Y aquí yo quiero que ustedes atiendan muy bien. ¿Listo? Vamos a irnos ahora a la arteria maxilar interna. La arteria maxilar interna. Ya, y anoten bien eso. Penetra, es una de las arterias más voluminosas y más importantes para la irrigación del cráneo y de los huesos de la cara y de los músculos de la cara. Entonces tiene una importante área de irrigación. Mira esta la que yo estoy marcando con celeste. Tiene una importante área de irrigación porque tiene varias ramas colaterales. Tiene, ¿cuántas colaterales tiene? 14 ramas colaterales. Imagínense 14 ramas colaterales de la arteria maxilar interna, o también llamada arteria maxilar nomás directa. Entonces, para esto, tenemos que primero ver su recorrido. Primeramente, la arteria maxilar penetra en una fosa que se llama fosa o ojal retrocondilo de Hubbard, que está limitado entre el músculo, entre el borde de la mandíbula, que no se ve aquí, y el ligamento estilo mandibular. Hay una fosa como un triángulo que se llama ojal retrocondilo de Hubbard, por donde pasa la arteria maxilar interna, vena maxilar interna y el nervio aurículo temporal. Por aquí, por donde estoy yo rayando, por ahí pasa. Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo está formado o cuál es el contenido del ojal retrocondilo de Hubbard? ¿Cómo está formado? ¿O su contenido? ¿Cuál es? A ver.
Arteria y vena maxilar interna y nervio auriculotemporal. Muy bien. ¿Y cómo está formado? Por el ligamento estilo mandibular y el ángulo de la mandíbula. Excelente. Y la rama en su parte posterior y el ángulo de la mandíbula. ¿Ya? El cuello de la mandíbula y parte del ángulo de la mandíbula me forman parte del ojal retrocondilo de Juar. Pregunta de examen. No se olviden el contenido. Bien. Ahora, para ver los segmentos de la arteria carótida, de la arteria maxilar interna, vamos que hay 4 grupos de arterias. ¿Ya? Anoten bien esto. 4 grupos de arterias. El primer grupo. Tenemos a una rama importante que se llama la arteria meningia media. A ver, yo les pregunto. La arteria meningia media, ¿rama colateral de quién es? Maxilar interna. Muy bien. ¿Por dónde pasa la arteria meningia media? Por el lado. ¿Por qué conducto? Mira, ahí se ve el Agujero conducto. espinoso. Agujero espinoso, muy bien. Vean lo importante y lo interesante que es esta arteria meningia media, que nace de la maxilar interna. Tiene su importancia porque esta arteria meningia media me forma hematomas cerebrales. ¿Ya? A nivel epidural más que todo. Entonces eso ya lo van a ver más adelante, en patología. Entonces, esto es lo interesante, chicos. Miren, la arteria meningia media. ¿Qué otra arteria más se forma a nivel de la arteria maxilar y faltan aquí? La arteria timpánica anterior que se discurre a nivel petroso. Y la arteria meningia accesoria. A ver, creo que esta de aquí. ¿Es esta? Ah, sí, miren, ahí está. La arteria meningia accesoria también, junto con la arteria meningia media, son importantes para la irrigación de las meninges y nacen de la maxilar interna. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces son 3 ramas. Timpánica anterior, meningia media y meningia accesoria, que pasa por el agujero oval junto con el nervio mandibular. ¿Dudas que tengan, chicos? Preguntas. Ya hemos visto el primer grupo. ¿Puedes repetir, por favor? Ya. Hay 3 ramas colaterales en el primer grupo de las arterias de la arteria maxilar interna. Timpánica anterior, que se va al hueso, a la porción petrosa del temporal. Meningia media y la meningia accesoria, que pasa por el agujero oval. ¿Ya? No se olviden esas 3 arterias que en el primer grupo. Segundo grupo, chicos. A ver. Ya hemos visto timpánica anterior, meningia media y meningia accesoria. Segundo grupo. Tenemos una arteria voluminosa que se llama la arteria alveolar inferior. Miren. Ahí está la arteria alveolar inferior. ¿Ya? De la arteria alveolar inferior nace una rama que se llama la arteria miloioidea. Y esta arteria o rama miloioidea irriga al músculo miloioideo. ¿Ya? Entonces no se olviden, la arteria alveolar inferior me da también irrigación para los alveolos dentarios, miren, para los dientes de la muela, ¿no? Me da mucha importancia para poder irrigarme los dientes en la mandíbula. Esa es la arteria alveolar inferior. ¿Ya? Esa es la que sangra cuando ustedes se arrancan la muela, ya sea por algún, se golpearon o no sé, le dieron un puñetazo o se infectó con caries. La primera que sangra es la arteria alveolar inferior, porque da irrigación a las muelas, miren, a las muelas de los dientes. ¿No? Aquí están las muelas, miren, el molar. Entonces la arteria alveolar inferior es rama colateral de la arteria maxilar interna. ¿Qué otra rama? La arteria meseterina, ¿qué tal? Ahí está, maseterina. Y la pterygoidea medial. ¿Ya? Eso ahí no se olvide. Esta también, la arteria temporal profunda. También es rama de la arteria maxilar interna. Ya hemos visto ramas pterygoidea, entre otras.
masseterina, temporal profunda y alveolar inferior. Son ramas colaterales de la maxilar en su segunda porción. Tercera porción, vamos avanzando. Más arriba. ¿Dudas que tengan hasta aquí, chicos? Preguntas. Disculpe, Auxi, ¿podría repetir otra vez las ramas de este segundo grupo? Ya, el segundo grupo es la más voluminosa, la arteria alveolar inferior. Luego viene la masseterina, que me va a irrigar al músculo macetero, que es el músculo masticador, ¿no? Tercero, los músculos, las ramas pterygoideas. ¿Ya? Ahí está, medial y lateral. Y la arteria temporal profunda posterior. ¿Ya? Esas, esto no te olvides. Alveolar, masseterina, la pterygoideo medial y lateral y temporal profunda posterior. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Lo entendiste o no lo Sí, entendiste? Auxi, gracias. Muy bien. Las otras ramas, ¿cuáles son? La arteria bucal, miren, en la tercera porción, vamos a la tercera porción. La arteria bucal, miren, que se va a la región bucal y se anastomosa con la arteria facial. La arteria bucal. La otra arteria, ¿cómo se llama? La arteria alveolar superior, miren, que me va a dar parte de la irrigación de los alveolos dentarios superiores del maxilar superior. Parte, no tanto, no es tan importante. La otra. ¿Dónde está la otra? Aquí está, la arteria temporal profunda anterior. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Decía que era la infraorbitaria, que se va a la escopeta. Ah, esta, la infraorbitaria también está por aquí. Que no la veo. Ahí está, mira, la infraorbitaria. ¿No? Se va al agujero infraorbitario y pasa aquí, mire, por el agujero infraorbitario de la cara. Y se anastomosa con la arteria facial. Digo, en su porción, sí, con la arteria facial. Entonces, estas son las ramas colaterales. Anoten. La arteria temporal profunda anterior. La arteria bucal. La arteria alveolar superior. Y la arteria infraorbital. Las cuatro. ¿Ya? Anoten bien. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, y en el segundo grupo había una temporal. ¿Cuál era? Temporal posterior. Listo, chicos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Se le cortó. Vamos a irnos. Ya. Temporal posterior, profunda posterior y temporal. A ver, se cortó un poco. Ya. Temporal profunda posterior y temporal profunda anterior. ¿Listo? Profunda posterior y profunda anterior. La profunda posterior viene del segundo grupo y la profunda anterior del tercer grupo. ¿Lo entendís o no lo entendís? Un poco tedioso es esto porque son varias ramas. Tercer grupo, chicos. Y empezamos con la arteria palatina descendente. La arteria palatina descendente, muy importante cuando hablemos después de las otras fosas, cuando hablemos de las demás arterias. Arteria palatina descendente. Sí, la palatina es el tercer grupo. No, es del cuarto, ya estamos en el cuarto grupo. Arteria palatina descendente. ¿Qué más tenemos? La arteria del conducto pterygoideo, ovidiana, pregunta de examen es esa. ¿Ya? ¿De dónde sale, de dónde nace la arteria del conducto pterygoideo? O también le pueden poner, ¿de dónde nace la arteria vidiana? ¿De dónde nace?
del cuarto grupo de la arteria maxilar interna. ¿Ya? Estúdienlo por grupos, chicos. Primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, cuarto grupo. ¿Ya? Estúdienlo así porque así preguntan en su examen. Entonces, si yo les pregunto, la arteria del conducto pterygoideo, ¿rama de quién es? ¿Rama colateral de quién es? Cuarto grupo de la maxilar interna. Muy bien. Y listo, chicos. Ya ¿Cuál es estuvo. su nombre, disculpe, de esa arteria? La arteria del conducto pterygoideo. Es rama colateral de la arteria maxilar interna y pasa por el conducto pterygoideo del hueso esfenoide. Y ya estuvo, ¿no? Si es que les preguntan en su examen. Listo, chicos. Y hay una arteria más, ¿cómo se llama? La arteria pterigopalatina. Esa más falta, pero no se ve aquí. No se ve aquí. ¿Listo? Bien. Ahora han visto todo eso y ahora nos vamos a ir a su rama terminal. ¿Cuál es la rama terminal de la arteria maxilar interna? Y no se puede ver aquí. Ahí está. ¿Cuál es la rama terminal de la arteria maxilar interna? A ver. Pregunta de examen igual es. Rama terminal de la arteria maxilar interna. ¿Cuál es? La esfenopalatina. Excelente. La arteria esfenopalatina. Me acuerdo que todos los años entra esa pregunta. Rama terminal de la arteria maxilar interna. Esfenopalatina, pues, ¿para qué más, no? Todos los años preguntan eso. El año pasado igual preguntaron. En mi año igual preguntan. Entonces no se olviden. Arteria esfenopalatina es rama terminal, o sea, termina ahí todo lo que es la arteria maxilar interna. ¿Dudas que tengan, chicos? Preguntas. ¿Puede repetir el cuarto grupo de colaterales, por favor? Ya. El cuarto grupo viene a ser lo siguiente. Tenemos a la arteria, por aquí está, palatina descendente. La otra arteria que es la arteria del conducto pterygoideo. Y la arteria pterigopalatina. El cuarto grupo se encuentra, de la maxilar interna se encuentra la arteria pterigopalatina. Está la arteria del conducto pterygoideo. Y esta es la arteria palatina descendente. Esas tres se encuentran en el cuarto grupo. ¿Ya? ¿Y cuál es la rama terminal de la arteria maxilar interna? Otra vez, para que no se olviden. ¿Cuál es? Esfenopalatina. La esfenopalatina. Entonces no se olviden la rama terminal y en su examen le pueden preguntar cualquiera de las ramas colaterales. A ver, la arteria infraorbitaria. ¿Rama colateral de quién es? La arteria infraorbitaria. ¿Rama de quién es? Del tercer grupo de la arteria maxilar interna. Excelente. Y así estudienlo bien, chicos. Tienen todo hasta mañana y toda esta noche y hasta mañana para poder estudiarlo bien. ¿Ya? Sí. Preguntas, chicos. Preguntas. ¿En el examen nos van a decir que pongamos así por grupos? Depende de los doctores, pero estudienlo así mejor. Estudienlo así mejor. ¿Listo? Bien. Como que quiere llover aquí, está lloviendo. A ver, ¿qué otro más? Listo, con eso terminamos arteria carótida externa. Sencillo, ¿no? Rápido lo terminamos. Disculpa, que podrías repetir lo de la fosa ojal de retrocondilo de Jovara. ¿Por quién su contenido, por quién está conformado? Retrocondilo de Jovara. El ojal retrocondilo de Jovara está formado por el borde posterior de la rama de la mandíbula, junto con un poco con el ángulo, y el ligamento estilo mandibular. Esos dos me forman un ojal que se llama el ojal retrocondilo de Jovara. ¿Y su contenido cuál era? Y el nervio auricular.
Bien, te decía que eran dos estructuras que me formaban el ojal retrocondilo de Hoover. El borde posterior de la rama de la mandíbula y el ligamento estilomandibular. Digo, esfenomandibular. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Y cuál era su contenido, disculpa? La arteria y la vena maxilar interna y el nervio aurículo-temporal. ¿Listo? Entonces no te olvides. Esfenomandibular y borde posterior del cuello de la mandíbula. Eso me forman el ojal retrocondilo de Hoover. Contenido, arteria y vena maxilar interna y el nervio aurículo-temporal. Anótenlo bien por si les preguntan en su examen. ¿Qué importancia clínica tiene eso? Ya lo van a ver muy bien en las fracturas de mandíbula. ¿Ya? Eso ya se va a ver recién ya en traumatología. ¿Listo? Para eso tienen que saber bien estas estructuras. Vamos a irnos a la última arteria, que se llama la arteria carótida interna, y con esta terminamos. La arteria carótida interna, chicos, tiene 4 porciones. Anoten bien, pregunta también de examen. ¿Cuántas porciones tiene la arteria carótida interna? 4. La arteria carótida interna, no se olviden, es la que me va a irrigar la mayor parte del cerebro, del encéfalo. ¿Ya? No se olviden, entonces, la arteria carótida interna tiene 4 porciones. Primera porción se llama porción cervical. Ya, miren, esta de aquí. Esta es la arteria carótida interna. Porción cervical. ¿Ya? Porción cervical. A ver, vamos a ver. Porción cervical, chicos. Miren. Ahí está. Porción cervical de la arteria. Voy a ocultar esto. Y solamente vamos a ver a la arteria carótida interna, que es la que me interesa ahorita. Que ustedes estudien. Miren. Entonces, la arteria carótida interna tiene 4 porciones. Primera porción, porción cervical. Porción cervical, que está en el cuello. Tercera porción. Segunda porción, la porción petrosa, donde se dibuja el sifón carotídeo. ¿Ya? Y está en contacto directo con el oído interno. Quitamos el hueso temporal y nos dirigimos aquí, a la porción petrosa. ¿Qué más tenemos? Una pequeña porción que se llama porción lacerum. Anoten bien eso. Porción lacerum o segmento lacerum. Cuarta porción. Cuarta porción se llama porción o segmento cavernoso, porque se encuentra en el seno cavernoso. Miren que es una vena grandísima. Y lo quitamos la vena y ahí podemos observar la porción cavernosa. ¿No? Quitamos la arteria, miren, y ahí podemos ver la porción cavernosa. Listo, ¿se entendió, chicos? ¿Dudas que tengan? ¿Cuántas porciones tiene la arteria carótida interna? A ver, yo les pregunto. ¿Cuántas porciones tiene la arteria carótida interna? Primera porción. ¿Qué porción es esta? Cervical. Porción cervical. ¿Qué porción es esta? Petrosa. Porción petrosa. Y una pequeña porción y delgada que aquí está en el agujero rasgado anterior, ¿cómo se llama? Segmento lacerum. Lacerum, ponga. ¿Ya? Y la cuarta porción, ¿cómo se llama? Porción porción cavernosa. Y de la porción cavernosa da origen a su única rama colateral que se llama la arteria oftal.
y la arteria oftálmica me va a irrigar la mayor parte del ojo. Y se anastomosa con la arteria angular. Anoten bien eso. Otra vez, ¿cuántas porciones tiene la arteria carótida interna? Primera porción de la arteria carótida interna. Porción cervical. Segunda porción, ¿cuál es? Petrosa. Muy bien, petrosa. Tercera porción. ¿Qué más? Tercera porción. Porción o segmento. A ver, ¿cómo se llama esa tercera porción? Cavernoso. Tercera porción. Lacerum. Lacerum. Porque está pasando por el agujero rasgado anterior, que también se llama agujero lacerum. Y la cuarta, cavernosa. ¿En cuál de estas 4 porciones se origina la arteria oftálmica? En la cavernosa. Excelente. Arteria oftálmica nace aquí. ¿Ya? Yo quiero que esto se lo aprendan bien. ¿Cuál es la porción? Esto, lacerum, cavernosa, petrosa. Quiero que se lo aprendan bien. ¿Por qué? Porque tiene mucha importancia clínica. Ustedes como médicos les va a servir esto. Por ejemplo, el paciente le va a decir, doctor, escucho un sonido raro en mi oído. Escucho así como un sonido que pulsa. Así. Así lo va a escuchar, así le va a decir el paciente. Doctor, escucho un zumbido que es pulsátil. Entonces, ¿qué porción de la arteria tenía contacto con la porción petrosa del temporal y con el oído interno? ¿Qué porción? ¿Qué porción, chicos? Tenía relación con el oído interno de la arteria carótida interna. La petrosa. La petrosa. Entonces, a ese nivel de la arteria carótida, en su porción petrosa, se va a formar un aneurisma. Y es por eso que el paciente va a escuchar un zumbido. Se llama tinnitus pulsátil. Doctor, escucho como un zumbido así, que pulsa, así. Le voy a explicar. Y es porque ahí se formó un aneurisma. ¿Por qué? Porque se relaciona con la porción petrosa del temporal, que se encuentra ahí, el oído interno. Entonces, vean la importancia clínica de todas estas porciones. Si hay aquí a nivel del cavernoso, una fístula carótido-cavernosa. Porción lacerum, neuralgia trigeminal. Porción cervical, trauma cervical. Y listo. Todas esas tienen correlación clínica. Y eso lo van a aprender muy bien y a detalle en su tiempo. Y para eso yo quiero que ustedes sepan estas porciones. ¿Ya? Cervical, petrosa, lacerum y porción cavernosa. Y de la cavernosa se origina la arteria oftálmica. ¿Listo? ¿Dudas que tengan, chicos? ¿Preguntas? Ya lo demás, sus ramas terminales, vamos a verlo en neuroanatomía. ¿Dudas que tengan, chicos? ¿Preguntas? Sí. ¿Sí? El libro menciona un triángulo de Farabeuf. ¿Eso puede explicar, por favor? Ah, ya. Triángulo de Farabeuf. Los triángulos del cuello. Claro, enseguida, hasta que terminemos esto. ¿Ya? Me dejas hacer acuerdo. Ahorita vamos a hablar sobre ese triángulo. Ya tiene sus límites y su importancia también. Pero primero vamos a hablar de esto, que es la arteria oftálmica, que nace en la porción cavernosa de la carótida interna. La arteria oftálmica, ¿cuál es su importancia saber de esta arteria oftálmica? Que me irriga la mayor parte ahí está, miren, la mayor parte del globo ocular, del ojo, aquí debería estar el ojo.
y tiene distintas porciones y distintas arterias y ramas colaterales. ¿Cuáles son entonces las arterias colaterales de la arteria oftálmica? Pregunta de examen. ¿Cuáles son? Hay ramas que se van a ver dónde está el nervio óptico. Ahí está el nervio óptico. Uy, voy a sacar este cerebro, que no me interesa todavía aprenderlo. Ya. Bien. Un chiperío de cables hay aquí. A ver, mejor lo saco. Bueno, hay ramas, chicos, les decía, si aquí se puede ver un poco, ramas de la arteria oftálmica que son superiores al nervio óptico. Este es el nervio óptico, que ya saben ustedes que el conducto óptico está formado por la arteria oftálmica, o pasa la arteria oftálmica y el nervio óptico, y hay ramas que van superiormente al nervio óptico, ramas que van lateral e inferiormente al nervio óptico, y ramas que van medialmente al nervio óptico. Y yo quiero que ustedes eso me lo estudien. ¿Ya? Por favor, me lo estudien bien a detalle. ¿Cuáles son las ramas superiores al nervio óptico? Ramas inferiores y laterales al nervio óptico. Y ramas mediales al nervio óptico. Y van a ver que una de esas van a ser esta arteria, que se llama la arteria dorsal de la nariz. Y es la que se anastomosa con la arteria angular, que es pregunta de examen, ¿no? Entonces no se olviden ustedes pasarme de dónde nacen las arterias etmoidales anteriores y posteriores, por ejemplo. De la arteria oftálmica, que está aquí. Las arterias etmoidales anteriores y posteriores, que igual es pregunta de examen. Todas esas arterias, chicos, las arterias es lo más preguntado en su examen. Y inervación también de los pares craneales, que ya vamos a ver próximamente. ¿Dudas que tengan, chicos, de hasta aquí? ¿Preguntas? Me van a estudiar entonces ramas que pasan superiormente al nervio óptico, inferior y lateralmente, y medialmente al nervio óptico. Son tres grupos de arterias. ¿Listo? Vamos a ver entonces lo que decía su compañero. ¿Cuál es el triángulo de Farabeus? Decía él. Ahí está. Igual les voy a pasar unas imágenes que tengo. Bien. Vamos a poner los nervios aquí. Y ahí está la chipadera de nervios que van a ver. Entonces, chicos, el triángulo de Farabeus, ahorita vamos a ver, es un triángulo que se encuentra en el cuello, que está limitada por lo siguiente, chicos. Miren. Aquí, miren. Esta es la vena yugular interna. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Aquí está el tronco tirobilingo faringo facial. ¿Ya? Son límites de la arteria, del triángulo de Farabeus. El tronco tirobilingo faringo facial o tronco facial también dice. O facial común. Y junto, ¿dónde está ¿dónde está el nervio? ¿Dónde está este nervio? ¿Dónde está este nervio? Pues que se escapa. No lo pillo. ¿Dónde está este nervio? A ver, nervio vago, ¿dónde está el nervio vago? Bueno, aquí está el hipoglotis. ¿El nervio vago dónde está? Aquí. Un chipadero de cables. ¿Dónde está el nervio vago? Este no creo que sea. Este es el nervio facial. Rama carotida del noveno par. Este es el glosofaringeo. Este es el vago. Ahí está el vago. Ahí está, chicos. Este es el triángulo de Farabeus. No se ve bien aquí la anatomía bien así exacta como para ver los triángulos, porque no la han hecho bien esta aplicación. Pero se ve, mire, que el límite es entre la vena yugular interna, el tronco tirobilingo faringo facial, y pasa por ahí el nervio vago. Y su contenido de ahí es la bifurcación de las arterias carótidas internas. De las arterias carótidas comunes. Y esa es su única importancia, este triángulo. Aquí no se ve muy bien porque no se respeta correctamente la anatomía. ¿Listo? Bien, lo vamos a ver eso en la segunda parte.
Ya cuando hablemos de irrigación de las venas, nos falta eso, ver las venas, la vena yugular interna, externa, y nos falta ver también inervación, que no hemos tocado todavía. ¿Ya? Preguntas que tengan hasta aquí sobre lo que hemos hablado. ¿Preguntas? ¿Dudas, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿O ya se quieren dormir? Sí, de la arteria temporal superficial, ¿cuáles son sus ramas terminales? Normalmente es la frontal y la parietal, nada más. Son dos ramas. Rama frontal y rama terminal. Y rama parietal. Esas son sus dos ramas terminales. No tienen mucha importancia. Más tiene importancia la arteria facial transversa, que fue pregunta de examen. ¿Ya? Porque en su examen no le van a poner, su rama terminal de temporal es la parietal y la frontal. No, pues no, así no le van a poner. Algo más complejo, o algo más específico, como la arteria facial transversa, digamos. O la arteria meningia media, digamos. O meningia anterior, o la meningia posterior, le pueden preguntar, que viene de la faringe ascendente, ¿no? Y todo eso. ¿Listo? ¿Dudas que tengan, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ninguna? Disculpe, sí. ¿Cuál sería la rama terminal de la arteria faringe ascendente? ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? Dime, se me cortó mi internet. Le decía que cuál era la rama terminal de la arteria faringe ascendente. No, dice, no especifica el libro cuál es su rama terminal, porque es un poco inconstante. Lo único que dice es que su rama, la más importante, es la arteria meningia posterior. Eso nomás dice, que es la más importante. Después no la describe a detalle, porque es la rama más delgada de todas las ramas colaterales de la arteria carótida externa, es la más delgada. Entonces no lo describe a detalle. Si no lo describe, ¿para qué digamos? ¿No? ¿Para qué saber bien a detalle? Si ahí nomás termina la arteria faringe, digamos, en la arteria meningia posterior, y ahí termina y ya no fue más, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, dudas que tengan? Para irnos a descansar. Bien,